las acidófilas y las basófilas. Las primeras un 50%, la segunda es un 40% y las terceras un 10%. ¿Okay? Se los voy a dejar en aumento, a mayor aumento en el microscopio 1. Esta sería la 1. No hay mucho que decir, acuérdense que la hipófisis, adenohipófisis, va a ser un tumor benigno en la hipófisis. Entonces va a tener características clínicas múltiples dependiendo el qué. Las hormonas que estimulen, acuérdense que son múltiples. Por ejemplo, la GH, ¿no? La hormona del crecimiento. Estaríamos hablando de que produce gigantismo, ¿okay? 2,50 metros, gigantismo, ¿okay? Pero es antes de la fusión del cartílago de crecimiento. Posteriormente a la fusión del cartílago de crecimiento ya es acromegálico, ¿okay? Entonces va a tener fascia acromegálica, dedos anchos, pies anchos, no puede ponerse los dedos, todo por un adenoma, o sea, tan pequeño produce tanto dependiendo de la hormona que estimula. Por ejemplo, la prolactina, prolactinoma, ¿okay? Lactotropo, entonces va a estimular que galactorrea, pérdida, abortos espontáneos, ¿qué más? Pérdida de líbido, alteración, amenorrea, alteración en la menstruación. ¿Okay? Son gente que quiere tener su hijo y no puede, ¿okay? Y tiene un adenoma ahí en la decusación, en el quiasma. Entonces, si tiene en la silla turca, hace un efecto de masa en el quiasma óptico, entonces va a tener ¿qué va a tener? Una hemianopsia bitemporal. Esto no va a haber, ¿ok? Si ustedes ponen así sus manos, Cecilia, ¿sí? Pones así tus manos, no vas a saber. Bitemporal, ¿ok? Acuérdense. Y así podemos quedarnos, porque son múltiples. La GH, ACTH, puede estar asociada al MEN1, y no solamente la porción adeno, sino la porción neuro, ¿no? De la neurohipófisis. Entonces hay que ver la leutinizante, la folículo estimulante y así, ¿okay? Pero en patología no podemos hacer eso, identificar qué hormona estimula si no tenemos inmunohistoquímica. O sea, se hace un panel de 8 para las 8 hormonas, por darles un ejemplo, y vemos cuál es positiva. De esa manera identificamos qué hormona está afectada, ¿ok? Eso es uno. En la 2 tenemos un paciente con bocio, ¿no? Bocio multinodular, acuérdense, es una punción con aguja fina, una PAF, ¿ok? Punción con aspiración con aguja fina. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, 10 colgajos de 10 células para que sea representativo. Menos de eso es material insuficiente. Esa es la respuesta, ¿ok? Entonces, si tenemos más, podemos diagnosticar. Lo mínimo, ¿ok? ¿Por qué les digo? Porque es operador dependiente, o sea, es dependiendo de quién haga la aspiración, qué tanto sea su curva de aprendizaje. Porque si no te llega puro sangre, ¿ok? Es la realidad, puro sangre llega, o sea, es traumático y no se puede evidenciar ninguna célula folicular. ¿Y qué vamos a ver en el bocio multinodular? Mucho, abundante material coloideo, ¿ok? Coloideo y un craquelado que simula una pintura rupestre, una pintura antigua, ¿ok? Muy antigua, se craquela, se rompe las pinturas. También con el exceso de pintura también se llegan a craquelar. Eso se va a evidenciar en un bocio multinodular, en una PAF, ¿ok? Además van a formar colgajos, las células van a estar un poco agrandadas, citoplasma un poco más amplio, ¿okay? A diferencia de cualquier otra lesión benigna. Ahora, tenemos del mismo paciente, tenemos la biopsia, ¿ok? Entonces, tenemos la resección de la biopsia. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que buscar. Un bocio multinodular. Vamos a identificar células. ¿Cuáles? Células foliculares, parafoliculares. Las células C, que son las células parafoliculares que secretan calcitonina. ¿Se acuerdan? En la anterior clase les he hablado del medular, que está afectada específicamente a ese tipo de células. Pero lo que a mí me llama la atención es que es la dilatación del folículo, es muy grande, ¿ok? Muy grande. Entonces se les voy a dejar una porción en la que esté marcada una porción benigna como la
dilatación del coloide. No solamente eso, puede haber papilas, ¿ok? Sin embargo, no significa que sea un carcinoma papilar, ¿ok? Porque es el pitfall. Creen que hay papilas, carcinoma papilar. No, puede haber unas papilas, pero con arquitectura benigna, ¿ok? ¿Por qué? Porque el carcinoma papilar tiene una característica citológica única. ¿Qué sería? Inclusiones nucleares, CRUBs que son hendiduras nucleares. 2. Ausencia de cromatina, ¿okay? Como si fuera vidrio esmerilado, simulando los ojos de la huerfanita Annie, ¿okay? Que es una historieta americana, neoyorquina, ¿okay? Entonces, de esa manera podemos identificar ¿qué? La arquitectura de un carcinoma papilar. Acá solo vamos a ver la forma de la papila sin atipia, haciendo referencia a una porción que se llama Polzer-Sander. Polzer-Sander es la forma de las papilas, la forma de las papilas sin atipia que puede llegar a tener un bocio multinodular. Si hablamos de bocio multinodular, tiene múltiples nódulos, eso también vamos a ver, divididos por tabiques fibrosos. ¿Qué más? Puede tener microcalcificaciones también, eso se evidencia. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Entonces en el microscopio 1 les voy a dejar la adenohipófisis, en el 2 les voy a dejar lo que sería a mí me gustaría dejar mejor la biopsia del bocio multinodular, entonces les voy a dejar justo en la papila en hora 6 aproximadamente la papila, y en la última les voy a dejar ¿qué más? La PAF, ¿ok? ¿Tiene alguna duda, pregunta? Igual se van a dar cuenta, porque uno es solo celularidad, va a haber el tipo de células, el otro tiene una papila y el siguiente